Que el Señor les bendiga este nuevo día que el Señor nos ha dado. Hoy quiero compartir contigo una palabra que está ahí en el libro de Marcos capítulo 5, verso 24. Fue pues con él, dice la palabra, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos dijeron: ves que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Ayer hablaba acerca de la sanidad de la hija de Jairo, de la resurrección, diríamos, de la hija de Jairo. Y bueno, vemos que ahora Jesús va camino a la casa de este principal de la sinagoga, pero en el camino algo sucede, algo maravilloso, algo precioso. Dice que iba allí y había una mujer que estaba enferma desde hacía 12 años. Y dice la palabra, no sabemos la edad en total, pero 12 años sí que llevaba con un flujo de sangre, una menstruación constante era lo que ella tenía. Y dice la palabra del Señor que ella había gastado todo lo que tenía, todo lo había invertido en muchos médicos, pero nadie la había podido sanar. Dice aún más la palabra, le iba peor. Imagínese la condición de esta mujer, enferma, sin recursos, le iba de mal en peor, nada le resultaba, había buscado ayuda por todos lados, pero cuando ella ve que iba pasando Jesús, ella en ni un momento dudó de que algo no podría pasar. Ella creyó que algo iba a suceder ese día. Los que hemos leído la palabra sabemos que las mujeres que menstruaban eran consideradas para el resto de los judíos inmundas. Nadie podía acercarse a ellas, nadie la podía tocar, porque cualquiera que la tocaba quedaba contaminado o era inmunda o inmundo. Entonces esta mujer, de manera silenciosa, dice la palabra que se metió en la multitud, sabiendo una vez más, como yo lo decía estos días, que Jesús era la respuesta a su sanidad, que Jesús era la respuesta que ella necesitaba para el milagro. Escucha, estoy hablando estos días de milagro, de liberación, estoy hablando de resurrección, estoy hablando de sanidad y de libertad, porque de alguna manera esta mujer estaba allí siendo azotada, siendo, hermanos, destruida por esta enfermedad, siendo empobrecida. Los que han sufrido este tipo de enfermedad sufren de anemia porque botan constantemente sangre, entonces tienen muchos problemas. Entonces esta mujer estaba desesperada, dice que se mete en la multitud. Y dice que ella tocó el manto de Jesús. Y dice que cuando Jesús siente que alguien le toca, Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién me ha tocado? Y ellos dicen: no, la multitud te aprieta, maestro, es demasiada. Pero él dice: no, alguien me ha tocado, porque virtud, poder salió de mí. Y dice la palabra del Señor que esta mujer, temblando, temerosa, cuando ya ella siente que había sido descubierta, ella va y se postra delante del Señor, le cuenta toda la verdad, le cuenta todo lo que había sufrido, todo lo que había gastado, le cuenta que era una mujer frustrada. Me imagino, hermanos, todo lo que ella experimentó durante estos 12 años. Y dice la palabra que Jesús la miró y le dijo: mujer, lo que has hecho, el riego que has corrido, te ha hecho salva, te ha hecho sana.
Mire, yo quiero leer estas palabras de ahí que usted me entienda. Hay cosas que Jesús le dice a ella. Jesús entiende la necesidad que ella está viviendo. Jesús se compadeció de ella. Por eso Jesús la alaba. Y Jesús dice, entonces la mujer, el verso 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Salva. Y luego le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Mire, yo estos días ayer hablaba, me invitaron a compartir una palabra y yo hablaba de que a veces la fe te lleva a tomar riesgo. Esta mujer era una mujer de fe y tomó el riesgo de que fuera descubierta, apedreada, desechada. Pero ella tocó el borde del manto y Jesús, cuando sabe que algo sobrenatural había ocurrido porque alguien a él lo había tocado y poder había salido de él, él la mira, ella le cuenta su historia y Jesús ahora le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, porque lo primero que vino a hacer Jesús es a salvar a las personas. Es lo mismo que Jesús le dice al paralítico, que esos 4 amigos lo traen donde Jesús y lo bajan por el techo. Antes de darle el regalo de la sanidad, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y camina. Aquí es lo mismo, es el mismo sentido. Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En otro de los evangelios dice, queda libre de tu azote. Jesús la salvó, Jesús la envió en paz y Jesús la mandó libre a su casa de este azote que era su enfermedad. Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo sigue obrando milagros. Si tú tienes fe, para el que cree, todo le es posible. Y aunque a veces vas a tener que correr riesgos, yo no sé cuáles los riesgos que vas a tener que correr para poder recibir y experimentar el milagro de Jesús. No sé qué cosas vas a tener que hacer o traspasar, porque la multitud de alguna manera representa obstáculos. No sé cuáles son los obstáculos que a ti te impiden avanzar y llegar a Jesús para ver milagros. Pero vas a tener que entrar en una dimensión distinta de botar los obstáculos y llegar al que tiene tu liberación, tu salvación, al que tiene la respuesta para tu vida, para tu familia. Así que Dios te bendiga esta mañana, recibe un gran abrazo y bueno, no olvides de suscribirte a nuestro canal Iglesia Betel a las Naciones allí en YouTube. Un abrazo, shalom.